Buenas noches, bienvenidos a este 11º ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Egiptología y TEDU. Voy a darle al excelentísimo Ayuntamiento de Novelda por cedernos estas instalaciones, a todos ustedes, por supuesto, por venir, a todos y cada uno de los miembros de la asociación por su contribución desinteresada, que gracias a ellos podemos realizar estos eventos, y sobre todo a los miembros de la Junta que, aparte de su contribución, pues con su esfuerzo podemos llevar a cabo todos los años estas conferencias. Y, como no, a nuestra conferenciante Laura Di Nobile por venir. Gracias, Laura. La verdad es que no nos ha costado nada convencerla. Y es reincidente. Y bueno, pues Laura nos va a hablar en esta conferencia, como habréis visto todos en los panfletos, de los barcos del faraón. Todo lo que traemos aquí en esta conferencia va relacionadas con el Antiguo Egipto y, por supuesto, como no, pues este es uno de los periodos, uno de los temas que embarca este mundo tan grande que nos faltaría, ¿no? Y nos dicen que si vamos a tocar todos los temas de Egipto, digo, faltan años, no tendremos tantos. Y bueno, pues ahí va, Laura nos va a dedicar con su conferencia hablando de los barcos del faraón. Laura, cuando tú quieras. Muchas gracias. La verdad es que, además de daros me tengo que acercar así. Uy, qué problema. Bueno, me lo recuerdan si no se oye bien. Daros las gracias a todos por estar aquí y sí, confieso que no les costó nada convencerme. A mí me encanta estar en Novelda, me lo he pasado siempre muy bien, me tenéis muy mimada y podéis seguir llamándome, que mientras yo pueda vendré a soltaros algún rollo que otro sobre Egipto. El de hoy, sí, efectivamente, va sobre los barcos del faraón. Cuando hablamos con Santi y con Ángel sobre de qué íbamos a hablar, pedí que por favor no me pidierais hablar de joyas, porque ya está bien, y que tuviéramos algún tema un poquito más interesante, ¿no? Y como últimamente se ha hablado bastante de barcos, dije, pues venga, vamos a hablar una de barcos. Por lo tanto... ¿Qué más? Sí, te dejo aquí. Bueno, vale. Vale. Bueno, un plano de Egipto, un mapa de Egipto, evidentemente todos lo conocemos, y sabemos que precisamente por esta estructura que tenía Egipto, como hablábamos recién con esa joven que nos ha hecho la entrevista, el barco era fundamental para Egipto. Estaba en su parte principal, su columna vertebral era un río. ¿Con esto puedo señalar? No. Sí. ¿Cómo? Ah, sí, no lo veía, perdón. No aprietas si no te va a cambiar. Oh, ya cambié. Pasarse la luz esa, por favor. ¿Cómo vuelvo para atrás? Ponelo en Generalmente no soy tan torpe, pero es para acostumbrarme. Perdona, es que si no, no se ve. Bueno, la columna vertebral de Egipto, como decíamos, era el Nilo. Todo el tráfico, no voy a volver a usar el ratón, todo el tráfico iba a través del Nilo, pero es que además no tenemos que olvidarnos de la parte que teníamos en la parte superior, en el norte, el Mediterráneo, y del Mar Rojo. Por lo tanto, el barco significó muchísimo para Egipto. De hecho, en este plano posiblemente no se vea bien, pero voy a intentar. Por esta zona, donde hoy queda uno de los pocos brazos, uno de los únicos 3 brazos que quedan con agua del delta. Lo siento. Bueno, por ahí, hace ya muchos años, los primeros faraones fueron preparando una serie de canales, casi paralelos a lo que hoy es el canal de Suez. Una serie de canales para poder facilitar precisamente el tráfico que venía del Mar Rojo y poderlo pasar al mar Mediterráneo o viceversa. No quiere decir esto que los canales fueran directos como hoy el canal de Suez, pero que sí facilitaba, porque además en la zona donde aquí estamos viendo Ismailía, más o menos, había una serie de lagunas, que hoy quedan muy pocas, pero que facilitaban la posibilidad precisamente de navegar por ahí. Los canales fueron muchísimos. Se realizaron, por ejemplo, en la zona de la primera catarata, no tiene nada que ver con esta foto, pero lo voy a comentar. En la primera catarata, zona muy difícil de difícil acceso, de difícil navegación, se realizaron unos pequeños canales de 90 metros, pequeños, pero que tuvieron que costar muchísimo esfuerzo y que era precisamente para que los barcos que transportaban las mercancías
inclusive en ocasiones también los soldados, a la zona de Nubia, ida y vuelta, pudieran pasar por esos canales y evitar una cosa que también era muy frecuente en los egipcios, que era tener que desarmar parte de los barcos, transportarlos por carretera, por el desierto y pasarlos al otro lado del río. Eso lo hacían muchas veces y no tiene que extrañarnos porque lo han hecho muchos pueblos, entre ellos pues los vikingos. Me acuerdo de ellos porque hoy he visto la exposición del mar. Pero bueno, información sobre la importancia del barco, por ejemplo, tenemos en este sarcófago del príncipe Minkaf, uno de los hijos de Jufu, que se encontró en Giza, y si nos fijamos en este recuadro, a ver, sí, me caché, lo siento, bueno, en ese recuadro que veíamos antes, él precisamente habla de 4 tipos distintos de barcos. Es decir, que eran lo suficientemente interesantes e importantes como para reflejarlos en su sarcófago. No tiene que extrañarnos, por ejemplo, que el barco tuvo una importancia religiosa en sus creencias fundamental. Era una representación como las 3 que vemos aquí, en la que vamos a ver que son trasladados los dioses, que los difuntos hacen su viaje al más allá, que los difuntos representan su viaje de peregrinación a Abidos, inclusive, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, en la que tenemos todo un cortejo fúnebre. No me atrevo a tocar el ratón. Abajo a la derecha podemos ver el catafalco del difunto, lo veis en el barco más grande, y sin embargo a la izquierda se van trasladando el resto de los participantes del funeral. Entonces, aparte de esto, hay un hecho fundamental. El barco fue uno de los objetos principales del templo de Egipto. Tenemos representaciones de las barcas de Amón y de otros dioses que están representadas en una gran cantidad de templos, como por ejemplo lo estamos viendo en la parte superior. Esto es un relieve de un trozo que queda, creo recordar que en Medinet Habu, y que tenemos barcas en realidad, que transportaban la capilla con la estatua del dios dentro de los que eran los ritos de celebración, y que además en algunos momentos llegan a tener una importancia, un tamaño tan descomunal, como luego vamos a hablar casi al final de la aventura de Unamun. Abajo tenemos otra representación en la que vemos, más o menos nos puede dar una idea de lo que significaba la barca en la que se transportaba el dios. Bien. También tenemos muchas representaciones, por ejemplo, de los festivales. Los festivales eran varios. Esta es una representación del Festival de Ipet, una representación de Ramsés III, precisamente en Medinet Habu, en la que vemos un conjunto de grandes barcos con muchos remeros. Afortunadamente los egipcios eran suficientemente detallistas para darnos una idea del tamaño del barco, si empezamos a contar los remeros para tener una idea. Sabemos que eran barcos de gran velamen, que tenían unos timones muy importantes. Para hacernos una idea de lo que podían ser estos grandes festivales religiosos, es un paralelismo mucho más moderno, pero yo creo que alguna vez alguien habrá visto una imagen de las grandes fiestas que tienen lugar en Venecia, que reproducen lo que eran las fiestas de los doges y que llevaban una gran cantidad de barcos, en la que participaba el principal y todos los demás. Yo creo que todos habrán visto alguna vez una imagen. Bueno, pues algo parecido, 2000 años atrás, 3000 años atrás, era este tipo de representaciones. Tenemos aquí también, muy posterior a Ramsés III, ya en el reinado de Herihor, otra representación de los barcos que nos dan unas interesantes imágenes. No solamente ya tenemos los remeros, sino que detrás de los remeros podemos observar unos señorines que llevan como unas palmas. Esto es muy sensible, lo siento, chicos. No voy a tocarlo más. Unos señorines que llevan unas palmas, pero además podemos ver que en lo que sería la proa del barco hay una pequeña capilla en la que se sitúa una estatua del dios. Seguimos con los festivales, pero en este caso tenemos, más que un festival, era una festividad, podemos decir, casi estatal, ¿no? El gran barco del estado Meriamun, también, bueno, el festival de Ipet, en el que podemos ver ya algo mucho más grande, un barco mucho más espectacular. En este caso tenemos una figura del faraón representada en la capilla, aquí la vemos a la izquierda, justo cerca de los timones. Más hacia la derecha tenemos una serie de personajes muy ataviados, fíjense en los peluquines y en la ropa que llevan, los veis delante de los remos, otra serie de capillas, y para que tengamos una idea de la importancia de este barco y del tamaño, tenemos uno auxiliar más pequeñito cerca.
sabemos todo, creo que a estas alturas, que los egipcios representaban mucho la importancia tanto de personajes como de objetos en función del tamaño. Pero también tenemos otro tipo de fuentes. En algunos, podemos decir, ajuares, en algunos paños funerarios, nos vamos a encontrar, como este que tenemos en la imagen arriba a la izquierda, conservado en el Museo de Turín, en el que podemos ver los primeros barcos con gran cantidad de remeros. Pero quizás otro de los elementos muy importantes son las pequeñas maquetas que van a aparecer en las tumbas. El Museo Petri realmente es muy rico en este tipo de materiales. De hecho, las dos piezas de la derecha, la primera de arriba, esa que tiene ese número 9024, y la de abajo, ya nos dan una idea muy importante. Si nos fijamos en la de abajo del todo, ¿ven esas rayitas verticales? Nos está dando una pista, nos está dando la pista de con qué material estaba hecho el barco. Nosotros pensamos, cuando hablamos de barco, de un gran barco de madera, con grandes velamen y muchos remeros. Pero no tenemos que olvidarnos de los pequeños barquitos que se hacían con papiro y que se representan muchísimo para navegar entre las marismas precisamente de Egipto. Esas escenas cuando están cazando patos o matando hipopótamos, bueno, puede que la del hipopótamo no fuera tan de papiro, pero más o menos esas son las que se hacían de papiro. No tiene que extrañarnos, el papiro bien trabajado puede formar un barco y se puede navegar perfectamente. Podemos poner un paralelo más moderno, como por ejemplo las que navegan todavía hoy en el lago Titicaca, en Centroamérica. Por lo tanto, sí se pueden, eso no son de papiro, son de totora, pero bueno, nos pueden valer igual. Volviendo a las maquetas, abajo a la izquierda tenemos otra maquetita, no sé, me parece que está en el Museo Británico. Es muy sencilla, pero nos da una idea. Fíjense en las dos figuritas que tenemos precisamente aquí representadas, que podrían ser dos remeros o más bien dos guerreros que podrían navegar en este barco. Pero sí ya tenemos el timonel, aquí representado a la derecha, y un poquito muy elemental, muy sencillo, pero sí nos da una idea de una pequeña cabina que sí irían en estos barcos. Pero aquí tenemos muchísima información y mucho más importante. Yo creo que todos recordaremos o tendremos en mente la famosa tumba 100 de Hieracómpolis, representada en esa magnífica pintura que tenemos arriba. Este es un dibujo, pero bueno, creo que nos hace una idea, en la que podemos ver ya algunos de los primeros barcos que tenemos representados en la imaginería, en la iconografía egipcia. Fijémonos, por ejemplo, en el que está arriba del todo, que tiene dos cabinas, no una, sino nos está mostrando que son dos cabinas situadas en el centro y que tiene una serie de personajes, por supuesto el timonel a la derecha. Hay otro también de dos cabinas a la izquierda. Otro dato que podemos sacar importante es el de color negro. Fíjense la proa tan levantada y tan llamativa. Sabemos, luego vamos a ver algunas de las proas que llevaban estos barcos y que no nos tiene que extrañar, como por ejemplo el que tenemos a la derecha, que es una representación hallada en el Wadi Hammamat, en el que además de demostrarnos que tiene muchos remeros y que tiene también un gran timonel, fíjense en el detalle de la proa y de la popa. Pero no podemos olvidarnos los vasos de Nagada. ¿Quién no ha visto alguna vez los vasos de Nagada? Y aquí no le gustaría tener uno. Aquí tenemos dos ejemplos que, si mal no recuerdo, están conservados en el Museo Metropolitano. Bueno, aquí podemos ver la característica cabina en el medio. Vamos a llamarla cabina, pero podría ser más bien como un pequeño kiosco. Una serie de remos, muchísimos remos que nos pueden indicar, nos pueden dar una idea del tamaño de lo que sería el barco, y en algunos, bueno, en estos precisamente no, pero en algunos sí nos vamos a encontrar estas mujeres que están representadas con los brazos levantados, que no se sabe bien si son diosas, si son reinas, si son representaciones de la fertilidad, un poquito distintas cosas pueden representar. Pero barcos no solamente tenemos representados en maquetas, en dibujitos, sino que además nos han llegado, y nos han llegado unos cuantos, suficientes para poder estudiarlos. En estas imágenes vemos algunos de los que aparecieron, bueno, yo siempre digo hace poco, lo que pasa es que el tiempo pasa, lo mismo hace 20 años ya, en la zona de Abidos. Están atribuidos más o menos al recinto de Hasegемui, pero lo importante es que aparecieron varios. Fijémonos cómo están colocados a tamaño natural. Es decir, tendrían el tamaño que tendría realmente uno de estos grandes barcos. Lo que estamos viendo en realidad son unas edificaciones, podemos decirlo, de adobe. Aquí a la derecha lo podemos ver mejor, pero si se fijan en el centro, adentro, estaban los barcos de madera realmente, es decir, que estaban colocados los barcos físicamente y luego cubiertos con toda esta reconstrucción
de adobe. Esto no nos tiene que extrañar, ha aparecido en muchísimos enterramientos y no todos pertenecientes a la familia real. Yo creo que este lo conocemos todos. Este es uno posiblemente no, es el mejor que nos ha llegado, el que está en mejor estado, el más espectacular, el más grande. Este es un barco funerario que apareció en una de las 5 fosas que tenía el rey Jufu, el faraón Jufu. Es un barco, bueno, ha tenido sus reconstrucciones, ha sufrido bastante, pero bueno, creo que hoy lo podemos ver en bastante buen estado. Sabemos por lo menos que este barco está hecho de varios tipos de madera, pero fundamentalmente con cedro del Líbano. Tenemos que recordar que en Egipto la madera era malísima. También sabemos, por ejemplo, una característica de este barco, que es que no tenía ningún tipo de ensamblaje de metal, no tenía clavos, no tenía enganches, sino simplemente todo era a base de enganches de cordamen. Pero, como he dicho antes, todos sabemos, creo que Jufu tenía 5 barcos y hace unos años, tampoco voy a decir cuántos, se descubrió que había un segundo barco entero, ya no la fosa vacía, sino que había un segundo barco. Yo creo que todos hemos visto alguna vez la imagen, está situado al lado de lo que es el museo del barco de Jufu, está tapado, pero últimamente ha tenido mucho movimiento porque desde hace ya unos cuantos años, puede que 8 o 10 años, una misión japonesa ha conseguido el permiso para estudiarlo. No lo van a sacar directamente como se hizo con el otro, sino que se ha empezado colocando cámaras en el interior. Aquí vemos todavía la fosa cerrada, bueno, cerrada, sacada con una pequeña camarita de estas que van poniendo por un agujerito en la imagen de arriba, y luego posteriormente han empezado a extraer algunas piezas. El barco está entero y parece ser en un principio que sería igual que el anterior. La imagen de la izquierda de abajo creo que es muy clara. Lo que están sacando son algunas de las losas. Esta era el barco, la fosa grande, y tenía unas losas de gran tamaño que lo cubrían por encima. Entonces, no hace falta que diga el tamaño que tienen las losas porque lo estamos viendo en el momento que las extraen. Han empezado a sacarlas, ha quedado al descubierto parte del barco y están empezando a sacar las piezas. En la imagen de la derecha vemos cuando se empiezan a extraer algunas, se van sacando algunas, se van retirando para su conservación, para su estudio, para que no pase algunas cosas que ocurrieron con el primero, que hubo que restaurar bastantes. Pero esto es una de las novedades que nos han salido pues hace muy poco, voy a decir como mucho un par de meses. Y es que en este barco, en estos trozos de madera, lo veis aquí arriba a la derecha, a ver si lo puedo señalar sin tocar demasiado. Todo este trozo de madera, podemos ver esta tabla, nos fijamos aquí y lo tenemos aquí abajo a la izquierda. Hay tres trozos de metal. Este barco no es igual que el otro. Perteneció a Jufu, no sabemos si fueron enterrados en el mismo momento, pero ya tiene un elemento que lo diferencia del anterior. Tiene algo, como son... Lo siento... A ver, tiene unas piezas de metal, aquí a la derecha vemos una que está dobladita, que todavía se está estudiando a ver para qué pudieron servir, pero ya tenemos una diferencia entre un barco y el otro. Estos son los que nos han llegado realmente en mejor estado, luego vamos a ver qué tal lo restauran. Como lo están sacando los japoneses, puede que lo podamos ver bastante entero. Pero hay muchos más que no nos han llegado como esos, pero sí tenemos suficiente información. Por ejemplo, la necrópolis de Abu Rawash, yo supongo que la mayoría sabréis dónde está, pero es una necrópolis que está situada al norte de Giza, y allí se encuentra el que fue enterramiento, supuestamente, de uno de los hijos de Jufu, el Yedefra. Allí la pirámide escalonada, de pocos escalones, creo que llegó a tener 4 o 5 no más, pero hace unos años se encontró lo que vemos en la imagen de la izquierda y la de arriba, que son los restos de un barco. Como podemos ver, este no tiene nada que ver con el de Jufu, es mucho más pequeño, está en mucho peor estado, pero sí podemos ver estos agujeros, los veis todos así paralelos, situados horizontalmente, que nos pueden mostrar algunos de los lugares donde fueron ensamblados con lo que sería el cordamen. Hay otra necrópolis que está siendo trabajada últimamente, vuelvo otra vez a 15 o 20 años posiblemente, será mejor que no diga más fechas, por una misión polaca, que es la gran necrópolis de Abu Sir. Allí tenemos las pirámides de las dinastías Sexta,
pirámides que tienen sus grandes recintos funerarios y que tienen muchísima información. Bueno, pues en algunos de los enterramientos, no de reyes, no de pirámides, habían aparecido fosas pero vacías, fosas de barco pero vacías. Bueno, pues hace relativamente poco, esto sí, hace muy pocos meses, apareció otro barco. Como podemos ver aquí al lado del arqueólogo, lo vemos aquí abajo a la derecha, se ve que el barco todavía conserva parte de lo que sería... ¿Cómo se llama la parte de abajo? La quilla, gracias. Como sería la parte de la quilla que todavía conserva que fue colocado en un sitio. No sabemos si en su momento también fue recubierto por los adobes como veíamos los de Abidos, pero está en estudio porque ya que es el último que se ha encontrado y también tiene bastante información que darnos. Pero también tenemos información con las maquetas. ¿Quién no ha visto estas maquetas? Aparecen en muchísimas representaciones. Antes las veríamos representadas en las paredes de las tumbas, pero vendrá una época en la que comenzaremos a verlas literalmente, o sea, físicamente representadas generalmente en madera en las tumbas. Generalmente será el Reino Medio y hay una, por ejemplo, una de las más conocidas que es la de Mequetra, que tiene muchísimas. Bueno, también estas nos pueden dar suficiente información. Evidentemente no están hechas a escala, no son tan perfectas como por ejemplo la de arriba de la izquierda, pero sí nos está representando un funeral, nos da una idea más o menos. Podemos ver que esta tiene dos timones que están... ¿Ven estos timones? Voy a intentarlo. A ver. ¿Me cachis? Bueno, está visto que no. Sí, así terminas. Pero así sí. ¿Ven esto? Este mástil lo vamos a ver representado muchas veces decorado. Fíjense que en la parte superior tiene inclusive una cabecita y que precisamente donde iban agarrados los timones. Luego volveremos a hablar de eso. Antes habíamos hablado de representaciones de barcos, bueno, lo dije antes, un poquito mejor hechas, mejor formadas, digamos. Aquí abajo tenemos 4 barcos. Yo creo que todo el que ha estado en el Museo del Cairo y el que no haya estado también lo habrá visto alguna vez en algún libro. Son 2 de las maquetas también que aparecen en la tumba de Mequetra. Las 2 de adelante nos dan muchísima información. Son barcos de pesca, eso es evidente, ¿no? Porque estaban juntas, estaban colocadas así en la tumba con una red en el medio y unos señorines colocados como para ir sujetando los peces. Pero si nos fijamos en otro detalle, ¿pueden ver estas rayitas? Sí. Nos están mostrando que esos son barcos también de papiro, no son de madera, son de papiro. Volvemos a ver estos barcos de papiro que navegaban por las marismas, que también servían para pescar, para pasear en algunos casos, pero fundamentalmente para cazar patos y peces. Esas escenas las habrán visto muchas veces en las tumbas. Y luego nos vamos a encontrar más adelante en el tiempo, ya en enterramientos de la dinastía 18, hablamos de Amenhotep II, por ejemplo, a quien pertenece este barco que vemos arriba a la derecha. Es una maqueta, nos está mostrando ya otro tipo de información, nos está diciendo que esos barcos iban profusamente decorados, no todos, está claro, el que llevaba animalitos no lo estaría, pero el que transportaba al faraón seguramente, como este de la derecha. Pero estos yo creo que son diferentes a todos. No conocemos exactamente el significado de por qué fueron depositados en la tumba. Son muy conocidos, se encontraron en el ajuar de la reina Hotep, de finales de la dinastía 17, la famosa reina Hotep, la de las moscas, creo que lo de las moscas ya con eso las relacionamos todos, y son uno de oro y uno de plata, macizos. El de oro es este de aquí arriba, tiene las figuritas de los remeros que están hechas en plata, también macizas, hechas con el sistema de la cera perdida, y está curiosamente situado, bueno, está colocado sobre este carro porque así está en el Museo del Cairo desde hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero inclusive podrían ser 100 años desde que se encontró. El ajuar este, bueno, tuvo una historia rocambolesca, no se sabe exactamente dónde apareció, se encontró un poco en el mercado ilegal, bueno, es otra historia, ya sería otra charla de la que seguramente Santi toma nota, que ya les podrá contar en otra ocasión. Y estos yo creo que todos los conocemos, son los de Tutankamón. Tutankamón tenía unos 30 y tantos barcos, unos nos han llegado con mejor suerte que otros, estaban todos amontonados en una de las salas, pero también nos dan mucha información. Por ejemplo,
Bueno, están pintados como los que veíamos antes, pero fijémonos en lo que sería la cabina central, ¿la veis? Con estos ajedrezados. Esto nos está mostrando que lo más probable es que fueran hechas con esterillas de colores, tejidos vegetales, un entramado vegetal, sí, lo que llamaríamos una esterilla, y que iban formando estas pequeñas cabinas. Y que algunos tenían luego, tanto en la popa como en la proa, otra vez estas capillitas donde se situaría o el rey o algún dios. ¿Qué tipos de barcos? Bueno, ya los hemos mencionado. Hemos hablado, por ejemplo, de que están los barcos hechos con hoja de papiro. La maqueta de arriba a la derecha es una maquetita que está en el Museo Metropolitan, en un rincón de una vitrina que nadie mira, pero que realmente es muy bonita porque es de un color verdoso. Abajo volvemos a ver las de Mequetra, quizás aquí se observan mejor las rayas que nos muestran que eran de papiro. Y otra información la vamos a encontrar en las tumbas. Las tumbas están llenas de información. Si cuando las vamos mirando vamos buscando detallitos, ya no solamente yo suelo buscar los collares, pero si no, otra cosa que se pueden ver realmente son los barcos. Fijémonos en la imagen de arriba. Tenemos una serie de remeros, fíjense, los primeros, vuelvo aquí, los primeros están en esta posición, estos están bajitos, estos están más levantados. A mí esto me recuerda a esos libritos que tienen los niños que cuando pasan las hojas muy rápidos es como si vieran un dibujo de los dibujos animados, algo así. Es como nos están mostrando un movimiento, nos quieren representar el movimiento quizás de todos estos remeros, porque esto claramente es el agua. Es decir, es una imagen, desgraciadamente está en el estado en el que se encuentra. Ven que parte de los remos, bueno, pues se ha seguido un poco el dibujo de los brazos, pero es un poquito, hay que echar algo de imaginación, pero me parece que está bastante claro, ¿no? Luego tenemos los dibujos. Las tumbas reales del Valle de los Reyes, cuando llegaron los primeros exploradores, debieron ser una maravilla, pinturas, detalles, grandes cosas que realmente hoy no podemos ver. Entre la contaminación, los turistas que vamos y sudamos todos, yo la primera, cuando vamos allí, mucho calor, después están los que van y tocan a ver si la pintura sirve, bueno, se están deteriorando muchísimo. Pero afortunadamente tenemos una serie de informaciones de dibujos, ya desde los primeros sabios que fueron con Napoleón, en la descripción del Egipto, los dibujos de Barsanti, los dibujos inclusive de Belzoni, toda esta gente nos han dejado bastante información. Estos dibujos son de alguno de esos autores, no me pregunten cuál es cuál porque sinceramente no lo recuerdo. Pero podemos ver, por ejemplo, el de arriba a la derecha, este seguramente es un barco de carga. Fíjense el tamaño que tiene ya esta cabina, el tamaño, por ejemplo, de las velas, grandes velas. ¿Es posible que se necesiten velas tan grandes para navegar por el Nilo? Es posible que no. Yo casi diría que estos barcos no son para el Nilo, sino que son para el Mar Rojo o el Mediterráneo. Fijémonos en el de abajo, y vemos la enorme decoración que tiene esta vela. Nosotros estamos acostumbrados a ver las velas nuestras que son blancas, bueno, algunas son de colores hoy en día, las modernas, pero por ejemplo las falucas que vemos navegando por el Nilo, todos tienen la vela blanca. Pero sin embargo, no solamente esto, sino que también esta otra, que es mucho más famosa, nos están indicando una decoración y un trabajo realmente espectacular. Este es un dibujo hecho de uno de los relieves de la calzada de Sajure. La calzada de Sajure, desgraciadamente, hoy está en muy mal estado. Las pocas piedras que quedan, las piedras están dispersas por gran cantidad de museos y es más fácil verlas en los libros que verlas realmente, no está reconstruida, ¿no? Bueno, pero realmente sería una cosa espectacular porque nos da una información importantísima. Aquí en esta, por ejemplo, vemos el faraón que seguramente no iba llevando él el barco, eso está claro. Tenemos en la parte derecha unos señorines muy pequeños que serían los que van remando, pero yo lo he traído sobre todo por la gran decoración que tiene esta vela, por la importancia de este barco. Pero también nos dan otros datos. Esto también viene de la calzada de Sajure. Es un dibujo con los remos parados, el barco está parado, no está funcionando, está atracado, mejor dicho, así es como se dice. ¿Y qué es lo que vemos? En la parte superior hay dos... ¿No se ve? ¿Cómo no se ve? ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver si lo sé describir. Y si no, luego pasáis por aquí a turno y os lo muestro. Eso lo has hecho alguna vez. Ya lo he hecho alguna vez. Se ve la parte inferior del barco.
se ven los remos, pero los remos, en lugar de estar hundidos en el agua, están levantados. Cuando, yo no he llevado nunca un barco, pero sí una barquita, pero sí sé cuando los remos se levantan, están apoyados sobre el barco. Entonces tiene todos, luego pasáis por aquí a verlo, tienen todos los remitos parados. Pero lo importante, bueno, está colocado, lo siento, yo pensé que se vería. Aquí hay dos palos verticales y aquí hay otros dos. De verdad que luego paséis a verlo, ¿eh? Y luego en sentido horizontal hay otros dos palos, vamos a decir mástiles porque en realidad es lo que son, que están sueltos. Es decir, el barco está desmontado y los mástiles, en lugar de estar colocados en su sitio para colocar la vela, están apoyados sobre los dos palos que están aquí. Esto nos está mostrando un barco desmontado. Era lo que hablábamos antes, que algunos barcos se desmontaban, ya vuelvo al micrófono, algunos barcos se desmontaban para poderlos trasladar de un lugar a otro. Luego venirá la tela. Esta sí se ve, ¿no? Sí. Bien, los usos de los barcos eran muchísimos. Claro, si estamos diciendo que eran fundamental para el viaje, para la vida en Egipto, tenían que ser impresionantes. Vamos a ver un poco de mercado. Fijémonos en las dos que tenemos arriba. Las dos imágenes que tenemos arriba son muy parecidas, pero hay una diferencia. ¿Se fijan en la de la izquierda? ¿Esa la ven bien? Sí. ¿Se fijan en la persona que está llevando el timón? Yo juraría que es una mujer. No es porque yo sea una mujer, pero yo juraría que esa es una mujer. No tiene que extrañarnos, las mujeres también participaron en el mercado, en obras de trabajo de mercadeo, de comercio en el Antiguo Egipto, por lo tanto no tiene que extrañarnos. Bueno, este es clarísimamente un barco de transporte, un barco que lleva todo tipo de mercancía, inclusive adentro de lo que era la celdilla principal. Eso nos muestra que la celdilla estaba llena, pero que además transporta animales. Fíjense en el de la derecha, en el que inclusive van los vasos. Pero fíjense el de abajo es como si tuviera un corralito. Fíjense que se ve que el personaje está, bueno, aquí parecería que estuviera bastonando a la persona de abajo. Vamos a pensar que no, que lo que está es cuidando la vaca que está en el interior y que lo que hay es un corralito. Evidentemente los animales había que transportarlos también en barco, era mucho más útil. Y estos ya son los más grandes. Sabemos, por ejemplo, que Egipto no solamente necesitaba, por ejemplo, traer la madera del Líbano, el famoso cedro del Líbano que nos vamos a encontrar desde construcciones como la pirámide de Saqqara. Quien haya podido entrar en la escalonada, inclusive antes se veían desde fuera, se veían algunos de los grandes troncos del cedro del Líbano que sujetaban. Tú lo habrás visto, Santi, porque inclusive adentro hoy en día se ven. Esas grandes maderas servían para todo tipo de cosas y sobre todo para hacer los barcos. Pero es que además Egipto traía de Nubia marfil, traía los famosos huevos de avestruz, avestruces, plumas, y cuando esté Egipto en época tolemaica, lo que va a ser otros productos como por ejemplo esmeraldas, porque esmeraldas hubo pocas, pero sí las hubo en Egipto, también las van a transportar por el Nilo, y cuando lleguen al delta, allí serán transportadas a través de otro tipo de barcos, otros recorridos, y serán difundidas, pues repartidas, vendidas, comerciadas en el Mediterráneo. Evidentemente todo ese movimiento tenía que hacerse en barcos muy grandes, como este, o como este. Este lo vamos a encontrar representado en el templo, de Deir el-Bahari, de Hatshepsut, en la que desgraciadamente, bueno, he traído el dibujo porque la representación está en muy mal estado, pero sí nos encontramos grandes barcos con gran cantidad de objetos. ¿Ven estos famosos? Estos montoncitos son los árboles de incienso que luego vamos a ver en otras representaciones que van trasladando con unas ¿cómo se llama? Unas andaderas o unas parihuelas, gracias. ¿Los ven? Esto lo vamos a ver luego en otra representación. Ya nos estamos viendo que el tamaño de estas naves es mucho mayor. Si volvemos, por ejemplo, a la calzada de Sajure, que era la que mencionábamos antes, con relieves muy importantes, nos vamos a encontrar que nos están mostrando cómo se llevaban desde las canteras hasta los lugares donde se utilizaban las columnas, por ejemplo. ¿La ven la columna ahí? ¿La ven? ¿O la señal? Un trozo y otro trozo. Fíjense el capitel. ¿Lo ven? Las canteras de Egipto
Bueno, Egipto es un lugar lleno de piedras buenas, piedras interesantes. Había canteras tanto en el desierto oriental como en el occidental, pero las canteras de la zona occidental fundamentalmente estaban muy al sur, estaban prácticamente en la zona de Asuán. Entonces había que trasladar las piezas, los elementos arquitectónicos que luego se iban a utilizar para los grandes templos a través del Nilo y en grandes barcos. Perdón. Si nos fijamos en la representación de abajo, voy a mostraros, porque imagino que este barco lo habréis visto muchas veces. ¿Veis esto? Esto es un obelisco, es uno de los obeliscos de Hatshepsut, y esto además nos indica, porque además es lógico, que fueran trasladados ya trabajados en parte. De hecho, en algunas de las canteras se pueden encontrar bloques con la forma de alguna estatua, de que por el motivo que fuera se han quedado en las canteras, no han sido transportados, pero quiere decir que el primer trabajo, el desbastado, la primera forma se la daban in situ, porque evidentemente era mucho más práctico y había que transportar luego menos peso y un objeto más pequeño. Bueno, pues aquí nos encontramos con un barco realmente de un tamaño muy importante. Fíjense que tiene filas, tiene agujeros para pasar tres hilas de remos, y que además cerca de las canteras podemos encontrar hoy en día las rampas a través de las cuales este tipo de elemento era trasladado hasta el barco, y en función de la inundación o no, en aquella época el agua variaba mucho, subía y bajaba según la inundación, el barco subía, bajaba y era mucho más fácil de cargar. Así es como todos estos elementos van llegando al sur. Bueno, esto simplemente lo he puesto porque veamos que son barcos bonitos. Fijémonos, por ejemplo, en las proas, que tienen ya imágenes de los dioses. ¿Esto se ve? Por ejemplo, esto no nos tiene que extrañar que muchos siglos más adelante, los piratas pusieran unas grandes proas con unas imágenes muy espectaculares. Bueno, pues de algún lado también habría salido la idea. Pero los barcos no solamente servían para el transporte. ¿Había batallas navales? Bueno, de eso se han escrito ríos de tinta. No tenemos realmente información de que hubiera batallas navales, pero si nos fijamos en la imagen de este cuchillo tan famoso de Jebel Arak, podemos ver en la parte superior unos barcos, en la parte inferior otros barcos, y en el medio unos señores acostados. Bueno, acostados. En representaciones egipcias, si vemos cómo están representados, evidentemente estos señores no están en buen estado. Están heridos, muertos o inclusive, ¿por qué no?, ahogados. ¿Puede esto representarnos una batalla naval? Bueno, no como las imaginamos hoy, grandes batallas navales de grandes galeones, no, pero una batalla entre personajes situados en un barco. Bueno, pues algunos autores opinan que sí, como aquí también. Estas son, ¿se ve? Sí, estas son las representaciones que nos vamos a encontrar en Medinet Habu sobre las famosas inscripciones que Ramsés III hace de las batallas, del cómo echa y cómo combate a los pueblos del mar. Esto es una batalla naval. ¿Cómo serían los barcos? Pues posiblemente serían pequeños, ¿no? Los grandes barcos de transporte no servían para esto, pero sí podemos ver, a ver si lo vemos aquí. Ahí lo he visto. Un segundo. Aquí. No sé si podéis ver unas figuras aquí, que son unos señores que se están literalmente cayendo del barco. Aquí tenemos otro, ¿los veis? Este está boca abajo. Yo diría que lo están pasando muy mal y que efectivamente los han echado del barco. O sea, es como cuando matan a alguien en un barco y lo tiran por la borda. Es una representación parecida. ¿Cómo los construían? Bueno, pues ya hemos hablado de los barcos de papiro. De hecho, arriba a la izquierda tenemos una representación de la tumba de Mereruca, en Saqqara, en la que nos están mostrando unos jóvenes sujetando y tirando con los cabos para poder hacer... ¿Esa se ve? Sí. Para poder sujetar los papiros. Pero también tenemos, por ejemplo, otras imágenes como la de la derecha, en la que los carpinteros, estos frisos son muy comunes en las tumbas, sobre todo del Reino Antiguo, en la que los carpinteros están preparando unas tablas. Y aquí nos están indicando algo muy importante. Que esto no era una pieza entera. Fijemos que aquí tiene unos cortes y aquí tiene otros cortes. Luego vamos a ver por qué. Bueno, el ensamblaje de barcos, precisamente aquí lo que vemos es el partirse de uno de los, o sea, lo que sería el esquema de cómo están colocadas las tablas de algunos barcos que se encontraron en Abidos. Fíjense en esto, por ejemplo. Ay, tampoco se ve bien.
No se ve bien. Bueno, otra luego es tener que hacer una posición para verlo. Lo que estamos viendo aquí es el esquema de un barco de los que se encontraron en la zona de Abidos y que, como si estuviera desmembrado, todo el esquema de las distintas tablas y cómo estaban encajadas las tablas. Bueno, pues aquí es cómo se ven y todo lo que es el proceso de la sujeción. Lo siento que no, el dibujo no esté bien, pero aquí nos podemos hacer una idea, porque está seguro que sí se ve. Este es el barco encontrado en Abidos y el que haya estado en el Museo del Cairo seguro que lo ha visto, lleno de polvo, cubierto de plástico, pero entrando arriba a mano derecha lo habréis visto. Fijaros que está hecho todo de pequeñas tablas. En este momento, bueno, ya con el tiempo se han ido separando. Pero, por ejemplo, el esquema del barco sería este, que es muy parecido al que veíamos antes. Cómo se iban ensamblando las maderas. Este es el barco cuando apareció, con unos señorines de testigo que nos indican más o menos el tamaño que tiene, ¿no? Bueno, este barco, estos dos barcos, porque son dos, se encontraron juntos, solo que uno se conserva en el Museo del Cairo y el otro está en un museo americano, creo recordar que es el de Cleveland, que en estos momentos está siendo estudiado por unos jóvenes por una tesis doctoral. Esta gente ha sacado unas fotos importantísimas y muy interesantes en detalle. Podemos ver arriba a la izquierda un nexo de estos de uniones tipo cola de Milano para sujetar las tablas. A la derecha vemos un detalle, fijaros que tiene una cabecita de Horus en la transversal. ¿Esa se ve? Sí, que esta luz es muy fuerte, ¿no se puede apagar esta? Bueno. Y abajo a la derecha lo que estamos adentro del barco, debajo, por donde estarían las tablas de la cuenca, digamos. A ver. Las personas estarían de pie aquí. Esta es la cuba y la cámara la han metido por dentro para poder ver cómo está montada en el interior. Bueno, de estas fotos hay muchísimas y muy interesantes, pero no tengan miedo que no las he traído todas. Antes hablábamos del sistema de cordaje con el que se enganchaba y se ensamblaban las distintas tablas. Bueno, pues abajo a la izquierda tenemos uno de estos nudos originales del gran barco de Jufu. Está expuesto allí en el museo. Y también hemos hablado de cómo estaban sujetos los grandes timones sobre un pedestal vertical. ¿Recuerdan que se lo mostré antes con unos dibujitos? Bueno, pues aquí lo tenemos arriba a la izquierda y arriba a la derecha tenemos el pie en el que estaba sujeto esa especie de mástil. No sé si los dibujos están claros, pero espero que sí. Bueno, la foto de abajo a la derecha la traje porque a mí me ha llamado mucho la atención. Gracias. Muestra un poco la complejidad de los cabos para ir sujetando las velas. Hemos hablado de las cabinas de esterillas que formaban la parte superior, o sea, las cabinas donde irían situados, digamos, los supuestos pasajeros o los elementos. Arriba tenemos una imagen de algunas de estas tantas que aparecen en las maquetas. Y la foto de la derecha la he puesto porque realmente es un elemento muy curioso que aparece en muchas tumbas, no sé, en muchas representaciones, aunque no se sabe muy bien qué es. Este es el timón que hemos visto. Esta es la barra vertical el mástil vertical de que hemos hablado antes. Bueno, pues en varias tumbas esto está tapado con una especie de piel como si fuera una piel de animal. No se sabe bien todavía para qué podía servir, pero es un elemento muy curioso que se encuentra en algunas de las representaciones. Bueno, no vamos a seguir viendo esto, no sé cómo voy de tiempo, chicos. Son dibujos hechos de cómo podían estar ensamblados los cabos para sujetar las velas. Estos son detalles de algunas de las proas y popas que veíamos antes. La mayoría de ellas, evidentemente, tenían forma de cabezas de dioses. ¿Cómo no? Si estamos hablando de que algunas barcas eran las barcas, no las barcas reales, sino las barcas que se utilizaban en los festivales de los dioses, evidentemente tenían que llevar las cabezas de las mismas representaciones. Pero vamos a ver, todos estos barcos tenían que atracar en algún lado. Por lo tanto, tenía que haber puertos. Había puertos de varios tipos. Muchos en el delta. Hoy en día en este plano tenemos solamente dos de los brazos del delta, pero en algún momento en que había muchos, todos ellos eran pequeños puertos. Los llamamos puertos o los llamamos amarres de barcos. Depende del tamaño y depende de la función.
Yo he querido traerles 3 de los más importantes porque además últimamente se ha hablado mucho de ellos. Y son Ain Sugna, Wadi el Harf y Mersa Gawasis. Qué raro que se ve. Este y este. Como podéis ver, los 3 están sobre el Mar Rojo y los 3 están, bueno, este menos, casi enfrente de la zona del Sinaí en la que estarían las minas de Serabit el Hadid, de donde salían las turquesas y las malaquitas que servían para preparar el cobre. Mersa Gawasi últimamente se ha hablado mucho, en este plano posiblemente no se vea muy bien, pero está justo enfrente de donde saldría el Wadi Hammamat. El Wadi Hammamat sale de la zona del Nilo, aproximadamente a la altura de Coptos, donde está hoy Kena, y que el camino iría hacia el Mar Rojo. ¿Cuál era la importancia de esa zona? Pues la de las minas de oro. En Kena, la antigua Coptos, había un centro de recepción de oro de toda la zona de las minas del Wadi Hammamat. El oro se preparaba, se molía al principio en las minas, pero luego se transportaba en bolsas o como fuera, pequeñas bolsitas que vemos representadas en las tumbas, y se llevaban a este centro comercial desde donde se elaboraban más y se distribuían a los distintos templos, si pertenecían a los templos o palacios reales. En esta zona encontraremos, por ejemplo, una gran cantidad de pequeños altares y pequeños monumentos como los que tenemos representados arriba. El de la derecha es un dibujo en el que viajeros de la época que han pasado por ese puerto nos van a dejar algunas inscripciones con datos muy interesantes precisamente de la vida de estos personajes. Pero también hay una gran cantidad de galerías. Lo que tenemos arriba a la derecha es una galería precisamente de este puerto, en la que se han encontrado elementos tan interesantes como las 2 fotos de abajo. A la izquierda podemos ver que hay una gran cantidad de cordamen, cuerdas, cabos de gran tamaño que se han utilizado evidentemente en aquella época, que se depositaron allí. Bueno, cuando digo aquella época estamos hablando de que aquí hay elementos inclusive del Reino Antiguo, el Reino Medio y del Reino Nuevo, de los tres periodos históricos. Entonces, fíjense, esto es literalmente una montañita de cabos. Pero lo de la derecha quizás también es muy interesante. Son cajas, son como cajones de restos de madera y algunos con restos de piel, en los que en el interior, en algunos casos, se han encontrado restos de algún tipo de elemento no siempre identificable. Pero algunos de ellos, en la tapa, en la parte de adentro, tenían la lista del contenido, es decir, que eran cajas que servían para el transporte de mercancía. No es novedoso el hecho de que llevaran la lista en la tapa, porque esto, por ejemplo, si hacemos memoria en el ajuar de Tutankamón, esos cofres tan bonitos que fueron abiertos por los ladrones, en la parte de adentro tenían la lista del contenido. Por eso Carter, cuando entró en la tumba, sabía que lo que faltaba era lo que se habían llevado. Hecho este paréntesis, ¿qué más encontramos? Pues encontramos anclas. Tanto lo de la derecha, que se ve más claro, como lo de arriba, bueno, lo de arriba es de madera, son anclas de las que hay muchísimas y de todos los tamaños. Por ejemplo, lo de arriba es un resto de madera, fíjense que ahí tenemos un testigo, porque resulta que en esas galerías también se guardaban los barcos, pequeños barcos, pero lo suficiente para que cupieran el interior. Una gran cantidad de elementos de cerámica, algunos de los cuales tenían inscripciones. Otro de los puertos es el de Wadi el Harf. Fíjense dónde está situado, justo enfrente, al otro lado del Golfo de Suez, de Wadi Magara, donde están las minas de cobre. Este también ha sido muy estudiado recientemente porque se encuentran varias cosas. Por ejemplo, a la derecha van a ver esta edificación en forma de L. En esta zona central, una edificación con unas especies de cámaras muy paralelas y muy igualitas. Y luego a la izquierda, ya lo que es evidentemente un poblado con construcciones con bastante más desorden, digamos, de construcción. Si nos fijamos en lo que veíamos a la derecha, vamos a ver que justo aquí, esta es la parte, ¿lo ven aquí? Esto es un muelle que se construyó aprovechando un arrecife de coral. Es decir, formaría
toda esta forma en L, digamos, para que pudieran entrar los barcos y formar así una especie de ensenada para tener las embarcaciones en el interior. Y justo aquí, donde terminaba esta construcción, lo que queda de posiblemente una casita, un palacete, una edificación hecha con piedras. La parte, lo que veíamos en el interior, con una estructura muy regular, es lo que vemos aquí en dibujo y en la planta. Como pueden ver, es un almacén, o sea, tiene una construcción en sentido horizontal muy parecido. Lo que estamos viendo, evidentemente, son los pocos 20 o 30, pero la cuestión es que en esas zonas se guardaban barcos. Pero en algunas de ellas nos vamos a encontrar hoy que las galerías o están vacías, como las dos imágenes que tenemos a la izquierda. Bueno, nunca están todo, en Egipto nunca hay nada vacío del todo. En la derecha podemos ver que hay restos de madera, ¿los veis? Y de cerámica, y la parte de arriba tenemos las entradas, concretamente de la G1 y la G2, que tienen estas piedras que eran las que cuando estaban bien colocadas servían para bloquear la entrada a las pequeñas galerías. Bueno, pues precisamente aquí se encontró lo que podríamos llamar, no vamos a decir un atito, pero sí los restos de una especie de caja con una gran cantidad de papiros en el interior. Los papiros son estos. Fíjense el estado en el que están. Arriba a la derecha es como quien cuando va a la playa a lo mejor se encuentra un trozo de periódico todo roto. A la izquierda tenemos ya uno de los especialistas intentando descifrarlos, y a la derecha tenemos quizás ampliado uno de los que vemos. Bueno, estos papiros han dado mucho que hablar. Se han encontrado hace relativamente poco tiempo también, y podemos decir, yo es que los denomino literalmente como una Excel del Reino Antiguo. ¿Saben todo lo que es una Excel? La hoja de cálculo que usamos muchos en el Word. Es un libro de contabilidad. Una vez que están abiertos y bien colocaditos entre dos cristales, como lo vemos aquí, o como lo vemos aquí, como están expuestos ahora mismo en el Cairo, vemos que es un libro de contabilidad que está escrito con rojo, que está escrito con negro, que tiene también, esto a mí me recuerda más un libro de música, pero ya sé que no, porque la música egipcia no estaba escrita. Fíjense en los detalles, en el estado en el que se encuentran. Aquí tenemos otro. Son muy pequeñitos. Un detalle. Bien, estos papiros están siendo estudiados en estos momentos. Todavía no los han, digamos, desenvuelto todos los atitos, algunos sí están expuestos, como decía antes, en el Museo del Cairo, pero lo más importante es que en algunos de ellos, el personaje que los dejó en su momento, y posiblemente nunca sepamos por qué, nos está hablando nada menos que de la construcción de la pirámide de Jufu. Pirámide de Jufu, en Giza, el puerto en el Mar Rojo. Evidentemente que hacía eso ahí, bueno, pues no sé si alguna vez lo sabremos, pero es evidente que alguien lo tenía conservado y por el motivo que sea ha quedado allí. Y una de las cosas que sí se ha podido saber es que él menciona una rampa que se utilizó para transportar elementos de piedra. Aquí realmente tenemos que decir que continuará, porque no sabemos más que eso. Pero lo que continuará va a ser muy interesante, porque nos hemos encontrado en un lugar donde nadie se iba a imaginar que podía haber papiros relacionados con el Reino Antiguo y mucho menos de la construcción de la pirámide de Jufu, pues nada menos que en el Mar Rojo. No tenemos que olvidar que estos puertos que estamos mencionando se han utilizado a lo largo de toda la historia. Estos son 3, pero parece ser que había muchos más. Allí se han intensificado las excavaciones, sobre todo a raíz de la apertura del segundo canal de Suez, que ha habido mucho más movimiento y se han podido pues ampliar los trabajos, ¿no? Pero allí además se han encontrado otro tipo de cosas. Por ejemplo, si estábamos hablando de que hay almacenes, hay personas, hay un puerto y hay algún tipo de habitado, pues tiene que haber hornos, la gente tiene que comer, la gente tiene que fabricar cerámicas y tiene que fabricarse las herramientas. Entonces lo que tenemos aquí en la pantalla de arriba son unos hornos de cerámica, pero para cerámicas de gran tamaño, no las pequeñitas estas para transportar agua, sino posiblemente estos grandes cántaros que se usaban a modo de silo, a modo de almacén para conservar los alimentos. Algunos de los cuales vemos restos aquí en la imagen de la derecha que tienen inscripciones con el contenido de los mismos.
dejamos este puerto, nos vamos al de Ain Sugna y nos vamos a encontrar algo muy parecido. Nos vamos a encontrar la parte, bueno, ahora ponen aquí un hotel porque ya han puesto hoteles, ya están construyendo hoteles ahí al lado. Pero sí hay una serie de cosas interesantes, que son galerías, que nos vamos a encontrar en la parte alta, una serie de edificaciones sin gran forma, como las que veíamos antes, tipo habitado, y luego aquí una serie de edificaciones, pero mucho más ordenadas. Lo ven que tienen como si estuvieran los restos de unos, por ejemplo, de unos, ¿cómo diríamos?, unos pilares o algo así. Y luego, algo aquí también, que es otro tipo de construcción. En esta zona lo que hay son, evidentemente, los habitados, porque la gente tenía, la población, la gente tenía que vivir en algún lado, y los talleres. En la parte anterior, antes hablábamos de que se han encontrado talleres, por ejemplo, de cerámicas, pero hacían falta herramientas, y las herramientas de cobre son muy sensibles a cualquier trabajo. Para excavar esas galerías, creo que podemos imaginarnos que si se hacen con cinceles de cobre, el trabajo que va a costar y la cantidad de cinceles de cobre afilados que se van a necesitar. Por lo tanto, los talleres estaban siempre, podemos decir que a pie de calle, prácticamente a pie de donde se estaban llevando a cabo los trabajos. Y por eso en esas edificaciones se encuentran restos de talleres de cobre, porque se han encontrado los crisoles con restos de este material. Pero también hay varias inscripciones de, por ejemplo, piedras como esta, grandes bloques que algunos se reutilizan para algún tipo de construcción, o que simplemente han quedado allí a modo de tapar o simplemente como inscripciones. Estas, por ejemplo, son del Reino Antiguo. ¿Se ven? Bueno, no se ve mucho, pero me van a tener que creer o venir luego a ver la imagen. ¿Ven? No se ve nada. Bueno, ¿ven unas manchitas negras? Sí, muy poco. Bueno, tampoco es que sean muy grandes, pero luego se vienen aquí y lo pueden ver tranquilamente. Son inscripciones del Reino Antiguo. También nos vamos a encontrar inscripciones grabadas en la roca, como estas de Amenhotep de Mentuhotep IV, las de la izquierda y la de la derecha de Amenemhat III. Estas ya están grabadas en la roca de la zona. Y luego, ¿qué había en las galerías? Hemos visto algunas en las que no quedaban muchas cosas. En estas tenemos un alzado de los materiales, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la G5, esta, lo que hay es esto, un barco quemado. ¿Qué hacían los barcos quemados? Pues no lo sabemos. Puede ser un barco quemado accidentalmente, un barco porque se ha abandonado esa zona del puerto, o simplemente pues que el barco estaba ahí y algo ha pasado con el tiempo, porque estamos hablando de barcos muy antiguos y ha habido algún accidente. Pero esto ha servido para que cuando se han hecho los análisis de este tipo de maderas, se ha podido saber qué maderas se usaban para estos barcos. Ya hemos hablado que en Egipto no había muchas maderas. Aquí nos hemos encontrado una muestra de madera de acacia, madera de sicomoro, que sería de bastante mala calidad para barcos, y alguna con madera de cedro, pero muy pocas. Es decir, estos no eran barcos lujosos, estos eran barcos de transporte, barcos pequeños. Estamos hablando de unas galerías que tienen como mucho un ancho de 2 metros, por lo tanto son más que barcos, barcas. Creo que se puede utilizar esa terminología. Bueno, luego hay más talleres. Lo que veíamos antes, que les mostré esas casas que estaban situadas arriba, son lo que vemos abajo a la izquierda, en la imagen de la izquierda, y que son restos de los talleres de cobre que les mencionaba antes. Pero los barcos también se usaban para otra cosa. Siempre se ha dicho que los egipcios no fueron grandes navegantes marinos, que toda la navegación que hacían era de cabotaje, es decir, que iban siguiendo la costa y que no se movían mucho de la costa. Pero sí sabemos, por ejemplo, que cuando reyes como Tutmés III avanza sus tropas hasta la zona de Turquía, o cuando las tropas de Ramsés III también, Ramsés II, atacan por allí, ¿cómo transportaban las tropas? ¿Iban andando o iban en carritos, esos carros pequeños de 2 caballos? Pues lo más lógico que las tropas fueran transportadas en barco. Y esas son las últimas teorías precisamente para las que se utilizaban. Saliendo de lo que sería la zona de Tel el Daba, o sea, lo que sería el delta, y subiendo por toda la parte hasta Biblos o Ugarit, o donde tuvieran que llegar a transportarlas, porque si nos paramos a pensar,
el movimiento de hombres con armas y todo el apoyo logístico de un ejército, era impensable que fueran andando. ¿Cuánto tardarían? Una barbaridad de tiempo. Pues lo más lógico es que fueran transportados precisamente en barcos. No cabe ninguna duda lo que les he adelantado antes, lo que decía este comercio que venía desde la zona de Nubia, que subía hasta el Mediterráneo y de allí se distribuía. Posiblemente ese transporte, ese comercio ya no lo realizaban los egipcios, sino que lo hacían los fenicios, que eran los que llevaban, traían y que al final eran los que realmente, digamos, llenaron el Mediterráneo de productos extranjeros, porque por ejemplo las esmeraldas egipcias hay un momento que están de moda en la zona de Roma, tanto que hay que llegar a prohibirlas. Así como recuerdo, tenemos el viaje de Unamun que nos cuenta, yo creo que ya todos lo sabemos, que se va a Biblos a comprar nada menos que esta madera tan importante para la barca de Amón. Bueno, esto ya lo he mencionado, que sería más o menos el recorrido que llegan a ser algunos de los productos egipcios, y este quizás sea un ejemplo. Este barco no es egipcio, lo más probable es que fuera fenicio, es el Pesio de Ulugurum, imagino que más de uno lo habrá oído hablar. Hace ya mucho tiempo se encontró en las costas de Turquía lo que eran los restos de un pecio. Arriba a la izquierda tenemos la reconstrucción, pero lo que a nosotros no nos llama la atención, sino lo que lo relaciona con Egipto, era que perdón, entre la gran cantidad de materiales que llevaba, tenía muchos elementos de Egipto. Entre ellos había un anillo de oro de la reina Nefertiti. Imagino que todos habrán oído hablar de eso. No sabemos mucho más. Ahora se estaba hablando de hacer una reproducción o de intentar sacar lo que queda del Pesio en el fondo del mar, pero bueno, creo que Turquía en estos momentos tiene otras cosas más importantes en las que pensar. Por lo tanto, no sabemos si esto va a ser así. ¿Alguien quiere preguntar algo de barcos? Venga, Santi, va. Si está deseando. No, mira, a mí hay una cosa que siempre me ha sorprendido. Siempre tendemos a pensar, y siempre se ha dicho que los egipcios en la navegación eran nulos, ¿no? Sobre todo la navegación marítima, cosa que no es verdad. Para construir las pirámides, sin ir más lejos, habían cantidades ingentes de paz de madera, pero no importaba, porque Egipto no tenía nada. Pero siempre se puede pensar que los barcos egipcios eran más panzudos, para una navegación placía por el Nilo, y sin embargo, por las imágenes que nos han puesto, a lo contrario, eran barcos de calado, ¿no? Lo cual de verdad nos atestigua que navegaban por el mar, no solamente por eso. Para mí hay un detalle que me sorprende mucho y es la capacidad que tenían para desmontar los barcos. Es decir, eran como kits de montaje, no sé si tendrían planos, serían como barcos de Ikea, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En los cuales serían desmontados porque tenemos muchas escenas en las cuales esos barcos son desmontados y atravesados cientos de kilómetros para llevarlos. Tuvimos el tercero cuando cruza el Éufrates, en su octava campaña, si no recuerdo mal, se lleva los barcos, se los lleva desmontados en carros para cuando llegue el Éufrates montarlos y atravesarlos, ¿no? Y es curioso como, porque yo sí que no lo conocía, todas las piezas que nos has enseñado de los anclajes, ¿no? Como todo era con cordajes, y sobre todo me ha sorprendido el que nos han enseñado de Jufu, de Keops, con los anclajes de hierro. ¿No se encontró nada más así? Es que eso ha salido hace un mes. Pero era hierro, es bronce, ¿sabe qué es? Parece ser que es cobre. Que es cobre. Pero no han dicho más. Ha salido, bueno, nosotros lo hemos sabido hace cosa de un mes, supongamos que lo han encontrado hace 2 meses o 3 meses como mucho. No más. Entonces, claro, se han sorprendido al desmontar las tablas y que les han aparecido esas 3 piezas de metal. Entonces se deben haber quedado todos poco menos que a cuadros, porque todo el mundo siempre ha pensado que como el otro barco no tiene ni un solo clavo, entonces siempre se pensó que eran los dos iguales. Pues evidentemente no lo son. Pero es que ni eso, ni ninguno de los que nos han mostrado. Todos los barcos que se encuentran desmontados no tienen ningún anclaje de metal. Pues estamos hablando del Reino Antiguo, Dinastía 4. O sea, que no estamos hablando de los barcos de Hatshepsut, que seguramente tenían elementos de metal, eso está claro, ¿no? Porque para el transporte de esos bloques enormes, de esos obeliscos o de esas estatuas, no podían ser barquitos, o sea, tenían que ser barcos muy importantes y muy grandes. De hecho, vemos que uno de ellos es un trireme, o sea que... Y están debajo, las personas están debajo y encima están personas.
Claro, o sea, que hay un gran peso para moverlo. Entonces, que eran distintos tipos, claro, los que navegarían por el río no tenían quilla, eran planos y poco calado. Los que tenían que transportar mercancías, pues evidentemente más calado, y los que navegaban por el mar seguramente que tenían quilla. Lo que pasa es que hasta ahora no nos han llegado, pero seguramente que primero en el Nilo seguro que hay barcos hundidos. Habrá que ver si se puede sacar. Había un equipo de arqueólogos egipcios que estuvo intentando hacer unos sondeos en la zona de Asuán y precisamente buscando algún puerto sumergido. Lo que pasa es que excavar en el Nilo, bueno, excavar en el Nilo, es que aquello es todo limo, es todo barro, es imposible. Pusieron unas imágenes submarinas y es que aquello no se ve nada, o sea, no puede sacar nada. Mueven un poquito y se levanta una cantidad de barro terrible. Entonces, bueno, pues tendrán quizás algún método más moderno, porque ahí seguro que hay barcos hundidos, vamos. En el Nilo debe haber muchísimos. En la costa del Mar Rojo, ahí debe haber auténticas joyas, o sea, como el de Ulugurún debe haber así. No, pero sorprende, por ejemplo, lo que hablamos, el barco de Jufu, el de Keops, por si alguien no sabe que sí, que no lo he aclarado. El barco de Jufu que tenemos expuesto en el museo que tenemos ahí detrás, tiene un calado tremendo. Es decir, es un barco funerario, interior un barco para recorrer el río del más allá, etcétera, etcétera. Y es muy grande. Y es muy grande y tiene un calado tremendo, con lo cual no, esa idea de los barcos panzudos que poco menos que eran... No, y si además pensamos, por ejemplo, Jufu se llevó a la tumba, nunca mejor dicho, 5 barcos, por lo menos hay 5 fosas. El que conocemos, el que están sacando y otras 3. Si hacemos memoria, y el que no haga memoria, que se vaya esta noche a Google y lo busque, y van a ver el tamaño de la profundidad que tienen esas 3 fosas que están vacías. O sea que lo que hubo allá adentro tuvo que ser muy grande, por lo menos como estos. Es que el barco de Keops estamos hablando que puede ser 30 y tantos, 40 metros de largo. Pues posiblemente sí, porque es sí, 30 y tantos por lo menos, sí, 30 y tantos por lo menos. Y luego no tenemos que olvidar que concretamente las pirámides de las reinas de Jufu o de Keops y las de Menkaura también, miserinos, todas ellas tenían fosa de barco al lado. Es decir, que barcos enterrados había muchísimos. No nos han llegado porque la madera es útil para otra cosa o por lo que sea, 1000 cosas, ¿no? Pero que hay muchos. Había también algunas de las mastabas de la familia real de Giza, también tenían las fosas adentro, por lo tanto, mañana siempre puede aparecer otro más. Hace poco apareció uno en Agusí, por lo tanto, mañana puede aparecer otro. Pero que habría muchos tipos de barco, claro, seguro que tenía que transportar. ¿Y hay alguna diferencia entre los barcos que navegaban por el Mar Rojo que los del Mediterráneo? No, los barcos marinos seguramente tendrían más o menos el mismo estilo en función de lo que transportarían. Los que transportaban, por ejemplo, yo imagino, además por los dibujos del templo de Deni en Bari, que los que fueron a Punt serían barcos muy grandes y bueno, pues tenían que ser resistentes, con una vela, casi todos son representados siempre con una vela, pero una vela de gran tamaño, siempre rectangular. Hoy estamos acostumbrados a ver las falucas triangulares, pero en todas las representaciones del Antiguo Egipto los barcos son rectangulares. Entonces, los barcos del Mar Rojo y del Mediterráneo tendrían quilla, pero de todas maneras no creo que se alejaran mucho de la costa, porque tampoco los fenicios lo hacían ni los griegos. Todo era navegación de cabotaje alrededor siguiendo la línea de la costa. Los del Nilo pues no tendrían quilla, serían más planos, porque tenían que navegar por un río. Posiblemente, como eran de transporte, serían muy anchos, como grandes barcazas, pero hasta que no encontremos alguno más... El Mar Rojo sí lo cruzaban, ¿no? Sí, el Mar Rojo sí, porque traían del Mar Rojo, precisamente has visto que los puertos estaban justo enfrente. Traerían de la zona de Seravit del Jadim, de las minas, el cobre, la malaquita y la turquesa en barco. Precisamente el puerto está enfrente. Eso, bueno, pues hoy nos parece relativamente corto. Sería un buen viaje también y difícil para Egipto, pero lo hacían. De hecho, hay otra cosa de la que se habla poco, pero por ejemplo, en joyería, yo siempre, ya sabéis que cada uno arriba el agua a su molino, se utilizaban muchas conchas marinas,
conchas fluviales y se han identificado algunas, por ejemplo, las cipreas monetas, las kauri, que son las que se reproducían luego en oro, se han encontrado algunas que venían del Océano Índico. No vamos a pensar que Egipto iba hasta la India a pescarlos, no, a recogerlas, no, desde luego, porque eso está muy lejos, pero sí que había un comercio que venía por esa zona y que iría evidentemente a estos puertos. Yo supongo que iría a estos puertos que hemos visto en el Mar Rojo. De allí se transportarían pues al resto del país, como también todos los productos que venían de Centro de África. Centro de África, Egipto era todo, imaginen todo lo que hemos dicho antes, los avestruces, el marfil de elefante, todo eso que luego se encontrará en Grecia, en toda la zona de Turquía y todo eso se ha identificado como proveniente de Egipto, por lo tanto, de Egipto o del centro, más del centro, o sea, lo que hoy es Nubia y más abajo. Por lo tanto, había muchos barcos. ¿Más preguntas? El tema de los remeros, ¿era una profesión o era gente obligada? No lo sabemos. No lo sabemos, pero tradicionalmente no era una profesión. Eran obligados. Pero también se ha dicho muchas veces que los constructores de las pirámides eran esclavos y hoy sabemos que no lo eran, que eran remunerados. Por lo tanto, es posible que los remeros también, pero esa información todavía no la tenemos. Puede que alguno de estos papiros que se han encontrado ahora nos dé alguna luz más sobre el tema. Y en este caso, la vida a bordo, ¿cómo se hacía? Porque claro, si llegaban remeros, es mucha gente. Mucha gente. Entonces habría cocinas o paraban en cualquier sitio. Pararían en cualquier sitio. Precisamente navegando en cabotaje a través de la costa tendrían sus amarres, muelles, puertos para bajar a tierra, porque evidentemente no creo que tuvieran... Pero alguna cocina sí habría. ¿Hay alguna representación de algún barco con una pequeña cocina? Sí la hay, cierto, sí la hay. No recuerdo ahora mismo de qué tumba, pero hay alguna. Ahora, claro, por ejemplo, no sé, el barco ese que transporta los obeliscos, que es un trireme, que debe tener, pues no lo sé, pero 50 hombres, puede que 100 hombres remando para alimentar eso a bordo, pues no creo que tuvieran tanta organización, pero los egipcios eran muy organizados. Son barcos que normalmente no suelen tener bodegas, las bodegas aparecen después, son por tablas, no tienen... Pero hay alguna representación en alguna tumba con un hornillo pequeño, claro, con un hornillo pequeño no se alimentan 100 hombres, eso está claro, ¿no? Pero a lo mejor, no sabemos tampoco que los alimentaban, con pan y cebolla a lo mejor. Y no hablo en el sentido romántico, hablo del pan y la cebolla, que es lo que les pagaban a los obreros de Giza, ¿no? De la pirámide. Pescado seco también, había el alimento, conservaban pescado y carne seca, patos, aves, los hacían también asados y los ponían en grandes odres, no sabemos si con aceite, imagino que con algún tipo de grasa, por lo tanto ese tipo de alimentación sería quizás lo que llevaban. Pero el tema este de los puertos hay mucha bibliografía, yo al que quiera se la doy y no tienen para leer, es interesantísimo. Y además es un tema muy poco investigado. A mí me ha enganchado. No nos engañemos, hasta hace 4 días en Egipto buscaban el oro, lo que brillaba y tú lo sabes y el resto no daban información y hace nada, cara. 50 años que los que están trabajando más en estos puertos son los franceses, los del IFAO y los de la Universidad de la Sorbona, y también hay un equipo inglés del Museo Británico. Bueno, todos sabemos también que perdón, cuando hablo un rato yo ya... por ejemplo, nosotros tenemos en España tenemos una arqueóloga subacuática, lo que pasa es que ahora se dedica a otras cosas, pero Miriam Seco, que dirige la excavación del templo de Tumbes III, empezó sus trabajos precisamente haciendo arqueología submarina. Disculpen, un segundo y ahora sigo. Miriam Seco trabajó en las excavaciones submarinas de Alejandría y también ha hecho algún trabajo en la zona del Mar Rojo y en el Líbano. Por lo tanto, a lo mejor, si tiene tiempo, puede formar escuela y tengamos más arqueólogos submarinos. Habrá que traerla yo también. No, Miriam lo que tendría que hacer es buscar el Beatriz, que es el barco que está hundido a 3 millas del puerto de Cartagena, con el sarcófago de Miquelinos y un montón de piezas egipcias. Lo tenemos ahí a 40 metros de profundidad y sigue hundido. Sería interesante.
dudas, más curiosidades, algo que quiere alguien venir a ver la imagen esa, se la pongo, o sea que no se ve, lo siento, pero no sé cómo se veía, yo aquí la veo. No lo sé. Bueno, Vale. Bueno, pues nada más. Gracias por venir y aguantar hasta estas horas. Y os invitamos a que volváis mañana con Susana Alegre, que nos hablará del juicio final, según los egipcios.